Buenas noches, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos. Qué gusto verles todos en la casa del Señor esta noche. Es de verdad una alegría poder compartir juntos y sobre todo compartir la palabra de Dios. Mis amados hermanos, seguimos en este tema que ya va por su tercera parte. Ocúpate de las Escrituras. Creo que es muy bueno que vayamos por una tercera parte, una cuarta, quinta, una sexta, hoy se acaba, hermano. Hemos ido a razón de una prédica por versículo. Hoy vamos a hacer 2 versículos, así que primero Dios salir más tiempo. Pero bueno, hermanos, sin más que agregar, vamos a irnos siempre a la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a volver a leer del versículo 13 al versículo 16. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que escuchan. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, reunidos bajo tu palabra, bajo el alimento que tú sirves hoy a la mesa. Yo te pido, Señor, que yo pueda hoy exponer fielmente tu palabra, que yo pueda, Señor, hoy ser nada más un vaso, Dios, que podamos disfrutar de ella. Te pido que todo impedimento humano que sea traído tanto por mí como por aquellos que hoy escuchan sea quitado, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra en nuestros corazones, que la semilla del Evangelio sea sembrada y que germine poderosamente. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Como bien inicia diciendo la porción la cual hemos estado estudiando, ocuparse de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza es algo vital en una iglesia bíblica. Y es algo vital para cristianos bíblicos. Habíamos estado aprendiendo la importancia de la enseñanza expositiva de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra de Dios, buscando en ella la exhortación y la enseñanza. También veíamos nosotros el jueves pasado la importancia de no descuidar el don espiritual de Dios en nosotros. Veíamos que en el contexto este don está relacionado, pero muy relacionado con discernir entre aquella doctrina del error, aquella doctrina del demonio, de la apostasía y aquella doctrina enseñada por un buen ministro que está nutrido en la palabra de Dios. Por ende, resumíamos eso en la sabiduría de Dios y nos íbamos a aquel precioso primer proverbio, si ustedes se recuerdan, pues nosotros contemplábamos que esos proverbios de Salomón son los proverbios del príncipe de paz, son los proverbios de su pueblo. Y entendíamos que la sabiduría, el entendimiento de estas cosas es precisamente lo que no debe descuidar nunca ni el creyente, ni mucho menos aquel que está y que se le ha sido confiado el pastorado de la congregación de los santos. Veíamos eso, reflexionábamos en eso y quedábamos en ese entendimiento de la importancia que era no descuidar, poner atención, ir constantemente a la palabra. Con esos temas arrastrados continúa el apóstol Pablo en la misma idea, diciéndole a su discípulo Timoteo: reflexiona sobre estas cosas. Reflexiona sobre estas cosas. Yo primero, hermano, quiero que usted ponga atención en el énfasis, porque Pablo acaba de dar mucha información en todo este capítulo 4, no solo en la porción que acabamos de leer,
Pero Timoteo es llamado a reflexionar en estas cosas, porque el bienestar, el bien vivir de la iglesia local depende de que Timoteo y que aquellos hombres fieles a quienes él va a enviar puedan ser personas que le ponen atención a cada jota que está acá en la Escritura. Es decir, Timoteo debe de ser una persona que no tiene de menos la apostasía, que no está simple y sencillamente sentado esperando a ver que suceda lo que tenga que suceder en la iglesia. El llamado de Pablo es señalar estas cosas a los hermanos, y eso lo encontramos en el versículo 6, usted lo puede leer. De esa manera Timoteo será un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido, es decir, este tipo de reflexión en la verdad de Dios, en discernir el error y en predicar la verdad, hace que el ministro sea nutrido. Y entonces sucede lo que el versículo 15 está diciendo más adelante. Al haber esta limitación, entonces el aprovechamiento de esta reflexión, de esta meditación que es en la palabra, que habíamos visto también, si ustedes se acuerdan de la primera parte, nos habíamos ido un poco al Salmo 119 y habíamos utilizado la metáfora bíblica de que la palabra de Dios es lámpara. Cuando hay reflexión en la palabra, lo que está sucediendo es que hay un constante alumbrar con la lámpara de la palabra de Dios en todas las situaciones concernientes a la vida de la iglesia. Este es un principio, mi hermano, obviamente, que acá está siendo enseñado en una epístola pastoral, principalmente para el ministerio, pero es un principio para su hogar. Que usted sea, mi hermano, un creyente reflexivo en todas estas cosas. Que usted sea un creyente que no simple y sencillamente se queda con lo que oye en la predicación el día domingo o el día jueves. Que usted no sea un creyente que se va a la lectura de las escrituras y simple y sencillamente lee una historia bíblica, si está en un libro histórico, lee una epístola, lee una profecía y bueno, ok, vamos a orar y seguimos adelante. No, mi hermano, yo sé que tenemos tiempo corto, todos acá lo tenemos así, pero el creyente que reflexiona es un creyente que se va a la escritura y que está trabajando y está reflexionando en ella. Está constantemente de día y de noche dedicado a la meditación en la escritura. Sabe que de eso depende el hecho de que él pueda vivir una vida en victoria en Cristo Jesús o en derrota, sumido en el pecado. Es un creyente que entiende que también la comunión entre los hermanos depende de estas cosas. Que el peligro, que lobos se inserten en medio del rebaño, que ideas de lobos se inserten en el rebaño, va a depender que ellos sean reflexivos, que usted sea reflexivo. Y este llamado fluye de la cabeza al cuerpo, fluye de que Cristo Jesús es el ejemplo en estas cosas y viene a aquellos que son sus enviados. En este caso estamos viendo al apóstol Pablo, quien está recibiendo la inspiración del Espíritu Santo, dando estas indicaciones a Timoteo, y Timoteo se lo debía enseñar a los pastores. Hoy nosotros estamos aprendiendo de Timoteo y como iglesia estamos aprendiendo juntos. Qué importante es, mi hermano, entender que no hay nadie en la iglesia que se quede fuera de este llamado a la reflexión. Porque es un llamado a la reflexión sobre estas cosas y a la dedicación a ellas. Yo quiero que ustedes me acompañen
a el Salmo capítulo 1, el cual vamos a leer entero. Es corto, no se preocupe, hermano. Salmo capítulo 1. Fíjese qué hermoso este salmo de Jesucristo. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ok, hermano, quiero que nos tengamos un poquito ahí. Qué bienaventurado es este hombre que no anda en el consejo de los impíos. Esa palabra bienaventurado a mí me encanta porque hay un contraste ahí bien interesante. Esa palabra es diferente a la palabra Baruch que se utiliza para decir bendito. Por ejemplo, en las bendiciones del pacto de Dios con Israel, lo encontramos en Levítico, lo encontramos en Deuteronomio. Esta palabra es diferente, es la palabra Ashri, y cuando nosotros la vemos en griego, la traducción a la Septuaginta, que curiosamente es la misma utilizada en Mateo 5, es Macarios. Y esta palabra que está siendo utilizada aquí es una invitación a un estilo de vida. Y fíjense que esto es algo sumamente importante, porque para yo hacer una invitación a un estilo de vida, mi hermano, yo tengo que tener unas bases. Yo no puedo invitar a nadie a tener una vida en la cual yo no le he instruido. Por eso, si usted va a la ley de Dios, usted va al pacto de Dios con Israel, usted encuentra una palabra diferente, porque es una afirmación de la bendición por la obediencia al pacto. Pero aquí hay un énfasis más grande. El pueblo es invitado porque Dios mismo es quien va a dar la capacidad al pueblo de poder obedecer. Y esa es una bendición hermosa de la cual gozamos nosotros en Cristo Jesús. Bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Pero fíjese lo que este hombre realmente hace. Y del Señor está su deleite. Para que usted sea reflexivo en algo, usted debe deleitarse en ello. Usted no va a ser reflexivo en algo de lo cual rápidamente usted se distrae. Y aquí entra en escena el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, que ha sido derramado abundantemente, como dice Pablo en Tito, sobre cada uno de nosotros. Esto se vuelve vital porque el deleite en la ley del Señor es algo que solo tienen aquellos miembros de la iglesia de Cristo Jesús, aquellos verdaderos escogidos de Dios, quienes tienen el sello del Espíritu Santo. Esto, mi hermano, no nace de alguien que no ha nacido de nuevo. El deleitarse en la ley de Dios no es algo que nace de hombres que no han sido redimidos por Cristo Jesús. Y esto es importante porque el patrón que viene siguiendo es interesante. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Reflexión, meditación. ¿Cómo es, mi hermano, mi vida en la palabra? ¿Cómo es, mi hermano, mi vida en la oración? Es como la de aquel hombre, aquel varón bienaventurado, o más bien estoy yo en el consejo de los impíos. ¿Sabe por qué? Porque el consejo de los impíos también requiere un afecto.
también requiere que usted se vuelva excelente en ese camino. Y cuando usted comienza a entender el deleite de la ley del Señor y la importancia de meditar en ella de día y de noche, usted va a ver que eso va a traer frutos diferentes. De hecho, a mí me gusta porque Pablo utiliza en Gálatas dos figuras diferentes: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque las obras van más enfocadas a una condición de corrupción. Es decir, por ejemplo, si yo dejo, a mí me encanta usar ese ejemplo, si antes me lo he oído, perdón, pero lo uso siempre. Si usted deja un bistec ahí en el patio a la hora del sol, con el tiempo fácilmente va a suceder algo. ¿Qué va a suceder? Bueno, van a venir moscas, encima el sol va a hacer su trabajo, se va a arruinar, se va a podrir, y si lo dejo días ni se diga. No va a permanecer en esa condición, mi hermano. Ese bistec se va a arruinar. Y así usted puede decir de cualquier, tal vez para acercarnos al ejemplo del fruto, lo podemos decir de una planta, de una fruta. Lo podemos decir de algo que se puede arruinar porque ha sido desconectado de la fuente de vida, y esto produce una condición de degradación. Y la degradación se hace evidente. Se hace evidente. Pero el fruto es interesante porque el fruto, mi hermano, requiere de vida. El fruto requiere de un creador, que es el dador de vida. El fruto no puede salir de simple y sencillamente dejar algo muerto y que de pronto esto va a darle unas uvas bien jugosas o unas naranjas bien anaranjaditas y grandes. No. El fruto solo puede venir del árbol, de la vida, de la madurez, del crecimiento, de haber sido nutrido con elementos correctamente, mi hermano. Y eso es lo que comienza a hacer el salmista. Aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Pero fíjese el contraste nuevamente. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¿Y usted sabe por qué el Señor conoce el camino de los justos? Porque Él es el justo. Porque Él es aquel varón bienaventurado. Jesucristo es aquel bienaventurado varón que no anda en el consejo de impíos ni se detiene en el camino de los pecadores. Él es quien primero vive la vida que usted no puede vivir, mi hermano. De tal manera que si usted se siente desalentado por lo que este salmo dice, despreocúpese por un momentito y luego se vuelve a preocupar, pero con la confianza puesta en Cristo, que eso lo cambia todo. Este salmo se trata de Jesucristo, no de usted. Pero al tratarse de Jesucristo, usted que por la fe ha sido unido a Él, se trata de usted. Jesucristo es aquel que no ha andado en el consejo de impíos, que no se ha detenido en el camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de vida de reflexión a la cual está invitando Pablo a Timoteo, debemos entender estas cosas. No le está invitando a esta reflexión, ni le está invitando a dedicarse a ellas bajo la simple y sencilla base de su fuerza, porque si eso fuera, sería misión imposible para Timoteo. Un humano de carne y hueso como nosotros,
en condición caída en Adán como nosotros. La buena noticia es que en Cristo todos seremos vivificados. Y que en Cristo Jesús, en su resurrección, todos tenemos nueva vida, los que hemos creído en Él. Y esa es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo: reflexiona. Esa reflexión nace de una capacidad impartida por el mismo Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Y ese es nuestro sustento. La dedicación, que es aún más profunda, mi hermano, es algo que depende de que nosotros seamos movidos por el Espíritu Santo de Dios. La dedicación también es modelada por Cristo Jesús, mi hermano. No es algo que pueda nacer de usted. Como si este salmo fuese profético de aquel varón bienaventurado, podemos leer Mateo 13:54, donde vamos a ver brevemente pequeños episodios de la vida de Jesús. Dice Mateo 13:54: y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderes milagrosos? Mi hermano, nada de esto era en vano. Sabemos que Jesucristo era Dios con nosotros acá en la tierra, Dios mismo hecho hombre, habitando entre nosotros. Pero acá en la tierra, Él anhelaba siempre la comunión con su Padre. Él buscaba siempre la intimidad en la palabra, y por ende nada de esto era algo que fuese casualidad. Él, como el Hijo de Dios, venía a modelar el amor por la palabra de Dios, la reflexión en la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, que Israel no había podido modelar, y por ende había muerto en sus pecados. Pero Cristo Jesús viene a mostrar esa reflexión y esa dedicación, de tal manera que el testimonio era evidente y se maravillaban de dónde obtuvo tal sabiduría. Nosotros sabemos que la sabiduría de Jesucristo desciende directamente de lo alto. Y si hay alguna esperanza, mi hermano, que usted pueda tener sabiduría, la cual sea visible ante los hombres como una sabiduría superior a la sabiduría humana, está solamente en Cristo. Jesús mismo decía: separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Juan 7:15. Otra instancia interesante. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Nosotros sabemos de dónde viene la sabiduría de Jesucristo. Viene de lo alto. Pero Él fue ese varón bienaventurado que lo vivió, que trazó el camino para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él. De tal manera, mi hermano, que la ley del Señor, tal como dice aquel salmo, hace sabio al sencillo. Y esto era exactamente lo que estaba sucediendo en los ojos de los judíos. ¿Cómo puede este saber letras? Se les olvidó el Salmo 19 a los judíos. Esa es su esperanza, mi hermano. Que usted, siendo un sencillo, que usted, siendo tal vez una persona que no tiene mucho en su propia carne, en su propio conocimiento,
en su currículum, usted es hecho sabio por aquel que es la sabiduría encarnada, Cristo Jesús. Y de esa manera Jesús modelaba esa sabiduría. Hechos 4:13 nos muestra un aspecto bien interesante de lo que produce la unión con Cristo en su iglesia, en los creyentes. Aquí están Pedro y Juan ante el concilio. Aquí hay gente capaz de discernir el conocimiento de alguien en la palabra. Es una evaluación por las mentes más brillantes judías. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y ellos entendían la sabiduría de estos hombres sin letras solo puede venir de otro sabio, que es el más sabio que se ha parado sobre la tierra, que es Jesús. Ese era aquel del que nos maravillábamos, y hoy nos maravillamos de cómo estos pueden ser personas que hablan de tal manera que se nota que estaban cerca de Jesús. Y ese es usted, mi hermano. Y ese soy yo. Y eso debería de producir en nosotros nuestra vida en reflexión en la palabra y nuestra dedicación a la misma. Mateo 14:23. Aquí acaba de suceder la alimentación de los 5,000 para que usted tenga un contexto. Dice Mateo 14:23: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. Usted está viendo un ejemplo de oración. Usted está viendo que no hay una relajación en el ministerio de Jesús. Usted está viendo que Él es aquel varón que sube al monte a orar. Y eso, mi hermano, lo debe de caracterizar a usted y me debe caracterizar a mí. Porque más adelante sus discípulos perecían en el mar, mi hermano. Y la intercesión de Jesús era vital para su salvación. Jesús desciende del monte, camina sobre el mar y se presenta como el yo soy. Pero eso sucede por la comunión con aquel que ha ascendido a un monte más alto ahora, a los cielos, donde hoy intercede por nosotros. Nosotros nos enfrentamos, mi hermano, a cualquier cantidad de bravura de mar en la vida. Pero Él ha ascendido a los cielos y la esperanza de nuestro rescate y de que el yo soy se presente en medio de las dificultades de la vida cristiana es la intercesión de Jesús, que debe de ser imitada por la intercesión del pueblo. Porque una buena medida de que nosotros podamos entender si estamos o no unidos a Cristo es si estamos unidos también en lo que Él hace en su ministerio. Y si Él es el mediador entre Dios y los hombres, y Él es aquel que intercede por nosotros, y nosotros somos el cuerpo
de la cabeza que es Cristo, usted, mi hermano, también debe de interceder. Usted, mi hermano, también debe de orar. Hechos 13, del versículo 2 al 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Se da cuenta del patrón? Acabamos de hacer un pequeño recorrido de Jesús y su intimidad con la palabra de Dios, y Jesús en su intimidad en oración, y los resultados que produce en el pueblo de Dios la intimidad entre su pueblo y aquel que es la cabeza. Nosotros seguimos, mi hermano, el ejemplo de Cristo Jesús. Y nada en este mundo lo podemos hacer si no es por medio de Él. Por ende, nuestro estudio de la palabra de Dios es hecho en la confianza que Él mismo es la revelación última y final, que está perfectamente contenida en las Escrituras. Y también nosotros entendemos que su obra hoy en el mundo, en el presente, es hecha en intercesión, en la casa que Él está edificando para oración, para intercesión por las naciones. Y nosotros entonces no podemos hacer nada si no somos como el pueblo de Dios que ministra al Señor, ayuna en el Espíritu Santo y entiende que debe de orar, ayunar para imponer manos y enviar. Si nuestra obra está no siendo acompañada, mi hermano, de estar en la palabra de Dios, en una profunda reflexión en la misma, de tal manera que nosotros somos como aquellos que nos deleitamos en la palabra de Dios. Y si nosotros no nos dedicamos a la oración también de esta manera, nosotros vamos a enviar, pero vamos a fracasar. Nosotros vamos a disponer de nuestro tiempo, mi hermano, de nuestro esfuerzo, de lo mejor de nuestra inteligencia, de lo mejor de nuestros estudios teológicos. Vamos a invertir dinero, mi hermano. Vamos a ser aquí y allá, vamos a ser vistos por los hombres, pero vamos a fracasar. Por ende, a lo que Pablo se está refiriendo acá en el versículo 15 con la reflexión sobre todas estas cosas y la dedicación a ellas, tiene un objetivo: que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Dicho en salvadoreño, que no sea por gusto. Cuando usted, mi hermano, es un buen cocinero, usted es un buen parrillero, usted sabe hacer bien una carne, usted entiende que hay una manera de hacerla para que llegue a una temperatura perfecta, para que quede bien. Y usted no se puede poner a inventar en la parrilla. Y estamos hablando de algo tan, pero tan insignificante e intrascendente como eso. Si alguien viene y se pone a inventar, no dedica tiempo, nunca se ha interesado por ver cómo la carne se comporta con distintas temperaturas, con distinto tiempo, con haber sido sazonada antes o después, usted nunca se va a dar cuenta. Usted va a venir y usted va a ser un asador de carne empírico. Usted va a ser alguien que nunca va a obtener un resultado uniforme. Un día encendió el carbón muy fuerte y se le achicharró. Otro día lo encendió suavecito, le quedó mal. Otro día, qué sé yo, cualquier cantidad de variables resultados, mi hermano. Ahora no se diga si usted hace lo mismo con la verdad de Dios. Si usted es un cristiano empírico,
Si usted es un cristiano que no está en la palabra, si usted es un cristiano que quiere inventar sus métodos, y cuando aconseja a otros, aconseja según sus vivencias, según lo que usted ha visto. No hay mayor diferencia entre el consejo que usted daría y cualquier otra persona del mundo. ¿Sabe cuál es el problema? Usted no reflexiona en la palabra de Dios. Usted no se detiene a ver el error porque usted no ha estado en la palabra y no sabe discernir el error. Usted pasa incauto en este mundo y el enemigo está tranquilo con su participación en cualquier cosa porque sabe que usted es indefenso. Qué duro es eso. Qué duro es pensar que no somos ninguna amenaza para las puertas del Hades, que más bien somos burla. Mi hermano, es importante que lo entendamos, porque entonces y solo entonces nuestra vida va a ser de provecho. Y no solamente para usted, porque eso es lo que el evangelio falso que hoy se predica le enseña. Es usted el que sale de aquí de la iglesia y luego se va usted a recibir los beneficios de esta nueva forma de vida que le han enseñado. No, porque el Señor ha salvado un pueblo, una comunidad, en el vínculo perfecto del amor. Porque entre nosotros ejercitamos todas estas cosas, y entonces todas estas cosas, si son verdad, si de verdad son de aprovechamiento, van a ser de aprovechamiento para cuántos, según lo que dice aquí mi hermano. Va a ser evidente a todos. No va a quedar ningún hermano de la congregación exento del hecho de que usted es una persona de la palabra, que usted es una persona reflexiva en la palabra, que medita en ella de día y de noche, que es como árbol plantado junto a corrientes de agua, porque usted da su fruto a su tiempo. Y entonces hay aprovechamiento, mi hermano, porque el fruto es visible por el resto, es evidente, es imitable, es enseñable. No son letras muertas. Y entonces, mi hermano, usted puede ser un eficaz ejemplo para los demás creyentes. Como le digo, hermano, el enfoque de Timoteo acá que Pablo le está dando son los pastores. Es el mismo y son los pastores. Pero eso no lo deja exento a usted. Porque usted, mi hermano, es parte del cuerpo de Cristo. Y el mismo Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos nosotros. Los que estamos en el pastorado tenemos una responsabilidad muy grande, mi hermano. Y por eso esto es un reto enorme. Pero lo asumimos en la confianza de Cristo Jesús, en quien hemos creído. Porque si no, estamos sin esperanza, los de la mesa y todos los que se congregan en esta iglesia. Si nosotros, mi hermano, somos reflexivos en la palabra, dedicados a la palabra, dedicados a vivirla, nosotros vamos a ser personas que al aprovechar de esta sabiduría de Dios, vamos a ser también provechosos para los demás. Y esto será evidente a todos. Y hay algo bien importante que hay que entender. Porque para que todo esto suceda, el pastor y todo miembro de la iglesia debe de entender lo que dice el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. El buen ministro de Cristo Jesús y por consecuencia el creyente fiel en Cristo Jesús tiene cuidado de sí mismo, mi hermano. Tiene cuidado de sí mismo. Como acabamos de leer y acabamos de atestiguar, Jesús anduvo en este mundo y no por ser el Hijo de Dios descuidó estar en la palabra, descuidó la oración,
Usted va a ver que es constante en los evangelios como todas estas cosas que usted mira que el Señor hacía son resultado de su comunión en deleite, como leímos en el Salmo 1, con el Padre. ¿Y qué pensamos nosotros si nosotros no cuidamos de esta manera de nosotros mismos? Mi hermano, el cuidado de nosotros mismos debe de llegar a todos los aspectos de la vida del creyente. Y ya que estamos hablando de pastores, eso es importante también que usted lo observe en la congregación, porque usted como miembro del cuerpo de Cristo también es responsable de cuidar a su hermano y cuidar al que también es oveja, que no está arriba de usted en una estructura piramidal, que es el pastor. Mi hermano, muchas veces nosotros que estamos predicando la palabra de Dios podemos caer en el error de enfocarnos en nada más salir rápido con los bosquejos, llegar a tiempo para la enseñanza, estudiar, correr de aquí para allá, y nuestras vidas desatendidas, nuestros matrimonios descuidados, nuestra salud por los suelos. Mi hermano, usted debe observar todas esas cosas. Nosotros las debemos observar. Pero si nosotros no las observamos, ayúdenos usted a observarlas. Si usted mira que estamos siendo descuidados, preocúpese, hermano. Porque si nosotros nos descuidamos, descuidamos de usted. Si yo no puedo cuidar a mi esposa, ¿cómo le voy a aconsejar a usted cuidar la suya, mi hermano? Si yo estoy fracasando en mi casa, ¿cómo le voy a ayudar a usted? Si yo soy una desgracia en las finanzas, ¿cómo le voy a aconsejar a usted en lo financiero, mi hermano? Y aquí me voy a meter un autogol de chilena. Si yo estoy terrible en mi salud, ¿cómo le voy a ayudar a usted a ser saludable? Autogol de chilena. Pero es la verdad. Esta es la exhortación que nos da la palabra de Dios. Debemos de cuidar de nosotros mismos y de la enseñanza. Y estas dos cosas van unidas. Porque veíamos la semana antepasada que la enseñanza no comprende solo la letra, mi hermano. Toda buena enseñanza lleva un ejemplo. Si usted se paró en una clase de cálculo en la universidad, nunca le dieron nada más, miren la página tal del cálculo de Leithold y ahí está, ya le enseñé. Un buen profesor que se premia a ser un buen profesor se va a la pizarra y hace un integral ahí delante de todo. Normalmente es la más fácil, ve ahí. Y luego en el examen nos meten la mayuca. Para los que han estudiado alguna ingeniería saben ese dolor. Pero la vida cristiana no es diferente. La enseñanza, si no va acompañada del ejemplo, no es enseñanza. Las enseñanzas de Cristo eran trascendentales porque Cristo Jesús no era como los hipócritas. Se maravillaban de su enseñanza porque Él vivía todo aquello que enseñaba. Por ende, el tener cuidado de nosotros mismos es parte de ser ejemplo. Y esto parte, mi hermano, desde los pastores de la iglesia. Pero yo no quiero quedarme aquí con que, ay, nosotros los pastores, no, eso va para usted, mi hermano. Si usted está detectando que hay un estrés emocional que ya no lo está haciendo disfrutar de la vida cristiana, mi hermano, usted tiene que cuidar. Usted tiene que cuidar de su vida. Obviamente, mi hermano, la vida cristiana es una vida de carga, es una vida de lucha, es una vida de un montón de estrés. Pero nosotros vivimos gozosos porque sabemos quién es el que ha vencido, en quién hemos confiado, en Cristo Jesús. Si usted pierde ese gozo, mi hermano, hay una alarma bien fuerte del cuidado que usted está teniendo de usted mismo. Y ese cuidado es un cuidado, mi hermano, que no se refiere a no venir a la iglesia.
Es totalmente contrario. Es un cuidado que no se refiere incluso necesariamente no a tanto descanso físico, aunque lo puede involucrar, claro que sí. Pero es un cuidado en las Escrituras, en estar en ellas, en adquirir sabiduría de ellas, para poder avanzar cuando el Señor quiere y nos indica en su palabra que avance, o para poder detenernos cuando también la de Dios nos dice que nos detengamos. Como le digo, mi hermano, eso es vital para los pastores, pero es vital para usted. Porque si usted se acuerda, nosotros la semana pasada decíamos algo. Es cierto, acá en la iglesia hay unos pastores, pero usted que tiene un hogar es pastor en un hogar, mi hermano. Y usted, mi hermana, que también tiene otras amigas, si usted tiene hijos, usted también tiene un pastorado. No me malinterpreten, ¿no? No es el rol ministerial del obispado, del pastorado, pero usted tiene un pastorado sobre otras hermanas, sobre sus hijos. Usted tiene un rol de ayuda idónea con su esposo. Por ende, usted debe cuidar de estas cosas, mi hermana. Usted no sabe lo vital que son las mujeres que se cuidan, que saben sus limitantes, que conocen que el Señor es lo que necesitan todos los días en sus vidas. Estas son mujeres esperanzadas como María, que son capaces de recibir las buenas nuevas y ser obedientes y disponer sus vidas enteras, mi hermano. Esto es sumamente importante, porque si nosotros no descuidamos, si nosotros venimos y nos volvemos mecánicos, si nosotros venimos y simple y sencillamente salimos con los calendarios que tenemos programados en la iglesia, pero no estamos siendo cuidados primero nosotros mismos y luego por el resto de los hermanos, vamos a fracasar. Es una bomba de tiempo, hermano. Es una receta perfecta para el fracaso. ¿Y sabe qué nos debe invitar esto, hermano? A primero usted pedir al Señor que examine su corazón en oración, en la palabra, a saber reconocer cuando buscar ayuda. Pero también, hermano, a usted andar entre los hermanos en la iglesia y observar al que está probado, al que está cansado, al que está necesitado. No asuma, mi hermano. No se quede con, el hermano fulano ni llega a la iglesia, que se le vale. ¿No se ha puesto a pensar qué le está pasando al hermano? ¿No se ha puesto a pensar lo que puede haber en su corazón? ¿No se ha puesto a pensar que tal vez ahorita es un momento trascendental para que usted pueda cuidar de él? Eso es enseñanza. Porque si usted no cuida, usted no enseña. Simple y sencillo. Y así de vital es esto, mi hermano. Entenderlo puede significar la vida o la muerte para la iglesia. Así de fácil. Este cuidado de nosotros mismos debe de venir de un entendimiento que debemos ser escudriñados por el Señor. El Salmo 139, versículos 23 y 24, nos centraremos en esos dos versículos. Dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Esto es una invitación al Señor a lo más profundo de nuestro corazón, mi hermano, donde muchas veces es como el cuarto al que usted no lleva a los invitados porque es un desmadre, es un relajo. Y aquí está una invitación al Señor a algo que está mucho peor,
porque usted sabe. Usted sabe lo que hay en ese corazón. Pero el salmista dice: escudriñame, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Mi hermano, el cuidado de nosotros mismos involucra el llegar a las áreas incómodas. Cuando ha habido una fractura, normalmente las personas requieren de ciertos procedimientos que son bien dolorosos. Nadie queda bien de una fractura si no se atiende rápido, si no se enderezan rápido los huesos, si no se atiende, no se atiende lo incómodo de atender, mi hermano. Nadie dice: no, es que espérate, que me va a doler más. Déjame, sí me ha quedado la para atrás, pero sí déjame. Mi hermano, el cuidado implica eso. Escudriñame, Dios, conoce mi corazón. Tal vez esto involucra un montón de decisiones bien fuertes. Esto va a golpear idolatría, sin duda, hermano. Esto va a golpear la forma en la que yo manejo mi dinero. Esto va a impactar la forma en la que yo me relaciono con otras personas. Esto va a abrir de puertas completas mi casa, mi corazón al Señor. Y el Señor va a venir y va a conocer mis inquietudes. Ve si hay en mí camino malo. Muchas veces leemos esta porción y la leemos rapidito, y por eso no vemos esa implicación que yo estoy tratando de transmitirle. Le estamos diciendo al Señor, aquel que es sabio, creador de todo, que tiene contados los pelos de la cabeza de cada uno de los que estamos aquí, y ese ejemplo se queda corto, es tan solo una analogía de lo enorme que es la sabiduría del Señor. A ese Dios usted le está diciendo: ve si hay camino malo en mí. ¿Sabe qué es eso? Juicio. Cada vez que usted mira el bien y el mal contrastado, eso es: Señor, júzgame. Pero es parte del cuidado. Aquellos que se someten al juicio de Dios son aquellos que tienen esperanza de ser consolados. Aquellos que se someten al juicio de Dios para ser hallados malos son aquellos que tienen la oportunidad de conocer al que es bueno y justo, que es Cristo Jesús, y andar como Él anduvo. Ellos son los que pueden ser guiados, como cierra esta porción. Mi hermano, ese cuidado es algo vital. Solo estas personas que ponen esta atención en el cuidado de sí mismos y en la enseñanza podrán hacer lo que continúa diciendo Pablo: persevera en estas cosas. Persevera en estas cosas. De lo contrario, usted no va a poder perseverar. Porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que escuchan. Mire, hermano, esto es algo vital. Porque si bien es cierto, esto es nuevamente, principalmente dirigido a Timoteo, dirigido a los hombres fieles, a los obispos que él va a designar. Pero esto es también, mi hermano, dirigido a usted. En aquellos lugares donde usted está ejerciendo enseñanza. Esto no solo va a servirle a usted mismo, mi hermano. Esa fe individualista la tenemos que desaprender, mi hermano. Somos un cuerpo compuesto de muchos miembros. Aquí todos somos cristianos y nos une una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor Jesucristo. Un mismo Dios y Padre de todos, pero cada uno tiene dones diferentes. Pero cada uno es una persona diferente. Y a cada uno el Señor lo utiliza de una manera diferente. Aquellos que perseveran en este cuidado, en esta enseñanza,
son aquellos que aseguran, sí, la salvación para ellos mismos. Pero esto no se puede desconectar de lo que termina diciendo Pablo, también para los que te escuchan. Por ende, mi hermano, la salvación de usted mismo está íntimamente relacionada con la salvación que hay en el entorno entre los hermanos en Cristo. Si nosotros no somos creyentes que pueden preservar la salvación para sí mismos, no podemos ser nosotros quienes ayuden a nadie a preservar. Y aquí me voy a detener doctrinalmente un rato, porque si no, nos vamos a hacer chibolas. No podemos nosotros ayudar a nadie. Yo quiero ser bien claro, mi hermano, si usted ha sido salvo, usted está en las manos del Señor. Usted no puede ser arrebatado de ahí por nadie. Pero la salvación se preserva a través de la vida que usted está viviendo, en la forma natural. El Señor ha prometido que a usted lo va a hacer perseverar. Y qué gloriosa promesa. Pero ¿cómo usted comprueba esa promesa? ¿Cómo sabe usted que esa promesa es real? Porque usted llega a la meta y ahí usted comprueba que la promesa es real. Entonces, a lo que se está refiriendo Pablo aquí no es al hecho que la salvación esté en un sub y baja ahí, en el que, híjole, hoy anduve algo mal, entonces ya no soy salvo, y si hoy viene el Señor, entonces me quedo. No, pero mira, no se está refiriendo a eso. A lo que se está refiriendo, mi hermano, es a la autenticidad de la salvación que hay en un entorno o no. Porque, mi hermano, como eso está dirigido a los que predican, como eso está dirigido a Timoteo, quien enseña estas cosas, si Timoteo ni siquiera puede él asegurar la salvación para sí mismo, ¿cómo lo va a poder hacer con los demás? Un pastor que no puede ni siquiera enseñar la palabra de Dios de manera tal que él mismo sea salvo, difícilmente, y claro, aquí no estoy diciendo que no pueden haber casos en los que el Señor providencialmente hace que alguien conozca la verdad y nazca de nuevo de un falso maestro. Pero el entorno de iglesia sana, en la cual la salvación abunda entre el pueblo, no es posible cuando hay predicando alguien que ni siquiera se ha podido predicar a sí mismo la verdadera salvación. Y esto, entiéndase, la verdadera enseñanza, que incluye una vida de un ejemplo, una vida de piedad. Ese entorno, mi hermano, solo es posible cuando ha habido este tipo de reflexión y dedicación. Cuando este siervo de Dios se ha cuidado de esta manera y de la enseñanza que da. Solamente de esa manera el entorno puede ser un entorno de salvación. Y la salvación, mi hermano, en el Antiguo Testamento, esta terminología de salvación que se vuelve de esa manera más soteriológica en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento muy comúnmente representada como la victoria del pueblo. Es decir, cuando la victoria de Cristo no ha sido coronada en aquellos que enseñan la palabra, en teoría la enseñan, no puede haber esa victoria en el resto del pueblo, porque ellos están privados de ese triunfo obtenido en la cruz. Pero la salvación, mi hermano, abunda en aquellos lugares donde la salvación ha sido entendida correctamente, la victoria ha sido entendida correctamente, asimilada correctamente, vivida correctamente. Y entonces este es un ambiente donde se preserva la salvación. Y esta es una iglesia donde usted desea estar, porque es una iglesia donde hay reprensión,
porque es una iglesia donde también hay exhortación, porque es una iglesia donde hay consejo bíblico, porque es una iglesia donde juntos, mi hermano, nos vamos tropezando algunos, pero nos levantamos. Vamos hablando la verdad en amor. Si esto no sucede, mi hermano, estamos en un ambiente sumamente peligroso. Y la apostasía de los primeros versículos de este capítulo va a ser lo primero que se va a manifestar y propagar con rapidez. Mateo 7 del 3 al 5. Es muy interesante. Jesús dice: ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo se puede dar a alguien cuenta de algo? ¿Verdad? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Mis hermanos, nosotros somos aquellos que hemos sido llamados a tener ese cuidado de nosotros mismos. ¿Hay una viga en nuestro ojo? Saquémosla con la ayuda del Señor. Estábamos ciegos, Él es quien vino a dar vista a los ciegos. Pero no pretendamos que vamos a sostener la salvación de nadie si nosotros estamos ciegos. No podemos enseñar a ver cuando estamos ciegos. No podemos sacar motas con nuestros ojos cegados por una viga. Mateo 16 del 24 al 27, y con esto terminamos, mi hermano. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida por causa de mí, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Mi hermano, venir en pos del Señor es negarnos a nosotros mismos. Venir en pos del Señor es tomar nuestra cruz y seguirle. Si nosotros queremos salvar nuestra vida de esta vida de reflexión en la palabra, si nosotros queremos salvar nuestra vida de esta vida de dedicación, de cuidado de nosotros mismos para poder cuidar de los demás, mi hermano, usted es como aquel que quiere salvar su vida y la va a perder. Pero aquel que pierde su vida en todas estas cosas, la hallará. Y entonces va a tener provecho que un hombre gane el mundo. Porque no hay provecho que usted intente ganar el mundo y pierde su alma, mi hermano. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y ahí habrá un juicio verdadero, mi hermano. Ahí las falsedades que usted se autoengañó en creer no van a servir para nada. Porque cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, Él recompensará justamente, mi hermano, a cada uno según su
conducta. Nadie quiere ser hallado falto en el juicio final. Todos queremos ser hallados como aquellos que se parecen a Cristo Jesús. Todos queremos ser hallados como aquellos que se deleitan de día y de noche en la ley del Señor, de tal manera que son como árbol plantado junto a aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Porque el día que venga el Hijo del Hombre con sus ángeles y dé a cada uno su recompensa, va a haber el fruto. El fruto que no nace de su propia piedad, sino que nace de la vida en el Espíritu, de su dependencia del Señor, de su comunión en la palabra y en la oración, de su puesta en práctica aquí en la comunidad de los santos, del cuidado que usted, si es nacido de nuevo, sabe que tiene que tener de usted, porque no solo está en juego su salvación, sino tal vez la de su familia, la de sus hijos. Si usted es un mal cristiano, usted va a perder a sus hijos, va a perder a su esposa. Si nosotros somos malos pastores, los vamos a ahuyentar a todos ustedes, si Dios no lo quiera, a los brazos de Satanás. Él dará a cada uno su recompensa. Y por eso nosotros queremos ser hallados en la justicia de Cristo Jesús y no en nuestras obras de maldad. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu hermosa palabra. Gracias, Padre, porque tú nos invitas a reflexionar en todas estas cosas que tú nos enseñas, a dedicarnos a ellas, Señor, para que nuestro aprovechamiento sea evidente a todos los demás. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender ese aspecto tan vital. El cuidado de cada uno de nosotros, el cuidado de los pastores mismos, es el cuidado del pueblo. El cuidado del pueblo, de cada uno que se cuida a sí mismo, estando en la palabra, estando reflexionando en ella, estando meditando en ella de día y de noche. Es el cuidado del otro hermano, es el cuidado del hijo, es el cuidado del esposo, es el cuidado de la esposa. Ayúdanos, Señor, a entenderlo de esa manera. Señor, te pedimos que esta reflexión sea hecha en deleite por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Padre, que no sea hecho desde un corazón hipócrita, activista, falso. Te pedimos, Señor, que tú pongas ese amor por tu ley al escribirla en nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra. Señor, que esta iglesia pueda ser una iglesia donde todos nosotros estamos preservando nuestra salvación y también la de los demás. Que podamos ser compañeros de lucha para poder ver juntos el testimonio de las promesas del Señor, para poder ver juntos el cumplimiento de nuestra salvación, para poder experimentar juntos la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Te agradecemos, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Te agradecemos, Señor, porque esta iglesia te pertenece y nosotros somos tan solo barro en tus manos, Señor. Obra en nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.